días, estimados estudiantes. Continuando el estudio del cálculo 1, donde estamos trabajando con la derivación implícita en los videos anteriores. Ya hicimos varios videos donde explicamos los ejercicios, cómo se calcula la derivación implícita cuando la variable y no está despejada. Ahora vamos a explicar otro tema que se llama las derivadas de orden superior. Entonces vamos a poner acá como título derivadas de orden superior. Entonces la notación que se utiliza para representar a las derivadas de orden superior son las siguientes. La derivada de y con respecto a x, esa se le conoce como la primera derivada, que también se representa como y'. Esta es la primera derivada. La segunda derivada se representa de esta manera. Eso significa la segunda derivada de y con respecto a x. También esta es otra notación. Ahí tenemos la tercera derivada de y con respecto a x. Y así sucesivamente. Esa sería la derivada enésima de y, pero con respecto a x. Esa es una notación, también se puede usar. Se usa f' en la primera derivada. f' es la segunda derivada de una función. Podemos llamar x, aquí x. Y aquí tenemos la tercera derivada, f'. Y así sucesivamente podemos ir encontrando más. Esa es otra notación. Otra notación es y', primera derivada, y doble prima, y triprima, y así sucesivamente. Bien, entonces esa es la notación para las derivadas de orden superior en una variable. Entonces vamos a proponer ahora el primer ejemplo que aparece acá. Dice el ejemplo 1, obtener la segunda derivada de y con respecto a x dada esta función. Entonces vamos a trabajar ese ejemplo. Entonces vamos a comenzar calculando la primera derivada. Entonces calculemos la primera derivada de y con respecto a x. Entonces acordémonos que aquí vamos a aplicar los teoremas de derivación, que es de la potencia. Se agarra el exponente y se le resta 1. 4, la derivada de x a la cuarta es 4x a la 3. Y la derivada de menos 2x cuadrado es 2 por 2, aquí me queda 4x. Y la derivada de x es 1. Ya sabemos, explicamos anteriormente cómo salen esos valores. Esta es la primera derivada. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a x. Para encontrar la segunda derivada vamos a derivar a la primera. Entonces, si esta es la primera, derivemos toda esta expresión. 3 por 4, 12x a la 2 menos 4, esa sería su segunda derivada. Ahora encontremos la tercera derivada, derivando a la segunda. La tercera derivada con respecto a x. Fíjense, derivamos esta expresión, 12 por 2, 24x, porque la derivada de menos 4 es 0, que es una constante. Y aquí tendríamos ya el resultado de calcular la tercera derivada. Este es un ejemplo de un cálculo de una derivada de orden superior. Este es un ejemplo bien sencillo. Vamos a proponer otros que tengan un poquito más de complejidad. Veamos el otro ejemplo. Bueno, espero, ¿verdad?, que lo hayan comprendido esta parte. Vamos a proponer otro ejemplo. Bien, como dijimos anteriormente, vamos a proponer el segundo ejemplo, que dice así: determine la tercera derivada de y con respecto a x de esta función que te aparece acá.
y igual a x sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Qué forma tiene? Tiene forma de un cociente. Entonces vamos a aplicar la regla del cociente. Acuérdense que es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador dividido el denominador pero elevado al cuadrado. Bien, entonces comencemos. Vamos a comenzar trabajando la primera derivada. Entonces, la primera derivada de y con respecto a x va a ser igual. Lo estamos trabajando de manera explícita porque la y está despejada. Entonces va a ser igual al denominador por la derivada del denominador, por la derivada del numerador, que es 1, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador. El denominador es 1 menos x al cuadrado. Eso nos queda, al derivar el denominador, pues me va a quedar 2 por 1 menos x a la 1 por la derivada interna, y la derivada interna es menos 1, dividido el denominador elevado al cuadrado. Como está al cuadrado, me quedaría acá a la cuarta. ¿Estamos claros? Entonces fijémonos que es lo que nos queda. Aquí queda 1 menos x1 por esta expresión, pues queda 1 menos x al cuadrado. Y este menos con este menos me da más. Este 2 con x me queda 2x que multiplica a 1 menos x. Dividido 1 menos x elevado a la cuarta. ¿Ya? Eso es lo que quedaría en el numerador. Multiplicamos esta expresión por el 1, me quedó esto. Y menos con menos me da más, queda 2x por 1 menos x. Ahora podemos sacar de factor común 1 menos x, que está acá y está acá. Entonces, la primera derivada de y con respecto a x va a ser igual. Sacando factor común 1 menos x, factor común, para que me dé 1 menos x al cuadrado, voy a poner 1 menos x. Más 2x, porque ya está fuera como factor común el 1 menos x. Dividido 1 menos x a la cuarta. Entonces fíjense que lo que queda, este está el factor común. Vamos a poner un corchete mejor acá. Entonces queda 1 menos x y nos va a quedar 1 menos x más 2x dividido 1 menos x elevado a la cuarta. Entonces al final queda que la derivada de y con respecto a x, eso va a ser igual a 1 menos x por 2x menos 1x, me queda x más 1 dividido 1 menos x elevado a la cuarta. Entonces con este se cancela, y aquí me queda 1 menos x al cubo. Entonces el resultado es x más 1 dividido 1 menos x a la 3. Porque se elimina 1 aquí con 1 de aquí arriba. Se elimina este con 1 de abajo, queda 1 menos x al cubo. Entonces este es el resultado de la primera derivada. Pero como nos piden la tercera, tenemos que buscar la segunda. Vamos a derivar esta expresión ahora para buscar la segunda derivada. Hacemos esta parte ahora. Entonces vamos a calcular ahora la segunda derivada de y con respecto a x. Derivamos esta expresión siempre aplicando la regla del cociente. Al denominador por la derivada del numerador, la derivada de x más 1 es 1, menos el numerador por la derivada del denominador, sería 3,
por 1 menos x al cuadrado. Por la derivada interna, que sería menos 1. Dividido el denominador elevado al cuadrado. Si lo tengo al cubo, al cuadrado, me va a quedar acá la secta. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? 1 menos x al cubo ahora. Menos con menos me da más. 3 por x más 1. Que multiplica a 1 menos x al cuadrado. Eso queda en el numerador. Y el denominador queda 1 menos x a la z. Entonces miremos ahora que podemos sacar factor común. Podemos sacar factor común 1 menos x al cuadrado. Entonces nos queda que la segunda derivada de y con respecto a x, eso va a ser igual. Sacamos 1 menos x al cuadrado, factor común de 1 menos x, de 1 menos x nada más porque ya tenemos 2 fuera con factor común, más 3 por x, 3x, y 3 por 1 me queda 3. Cerramos el corchete y aquí nos queda 1 menos x elevado a la z. ¿Estamos claros? Entonces seguimos efectuando operaciones. Nos queda 1 menos x al cuadrado, y aquí nos queda 3x menos 1x, 2x, y 1 más 3 me queda 4 sobre 1 menos x a la z. Y ahí podemos cancelar 2 arriba y 2 abajo, y 2 abajo me quedarían 1 menos x a la cuarta. Cancelo acá, y entonces aquí me va a quedar al final nos queda al final que la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2x más 4 sobre 1 menos x elevado a la 4, porque se cancelan 2 aquí, me queda 1 menos x a la 4. Vamos a ver. Y esta sería la segunda derivada, pero como nos pide la tercera derivada, hay que volver a calcular ahora la segunda derivada para encontrar la tercera. Vamos ahora a eso. Entonces, para calcular la tercera derivada partimos de la segunda. Igual al denominador por la derivada del numerador. La derivada de 2x más 4 es 2x, es 2, menos el numerador, que es 2x más 4, por la derivada del al denominador, por la derivada del numerador, menos el numerador, por la derivada del denominador, que sería 4 por 1 menos x a la 3, por la derivada interna, que es menos 1, dividido 1 menos x, esto lo elevo al cuadrado, sería la 8, porque 4 por 2, 8, ¿no? Se multiplican los exponentes. Entonces todo va a ser igual la tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual. Y me queda 2 que multiplica a 1 menos x a la cuarta. Menos, con menos me da más. Queda 4 que multiplica a 2x más 4 por 1 menos x
al cubo dividido 1 menos x a la 8. Entonces fíjense que yo puedo sacar el factor común 1 menos x, aquí es el cubo, 1 menos x al cubo, porque está aquí y está acá. Y puedo sacar como aquí hay un 2 y un 4, puedo sacar un 2. Entonces podemos ver que aquí el 2 y el 4 se puede sacar como el 2 del factor común. Y el 1 menos x a la 3. Entonces nos quedaría así. 2 por 1 menos x al cubo. Factor común. Para que me dé 1 menos x a la cuarta voy a escribir acá 1 menos x más 2. Porque ya tengo afuera el 2 por 2x más 4. Y aquí cerramos, dividido 1 menos x a la 8. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, que la tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2 por 1 menos x al cubo, y aquí nos va a quedar 1 menos x más 2 por 2, 4x más 8, dividido 1 menos x a la 8. Aquí podemos cancelar este con este. Aquí me quedan 1 menos x a la 5. Entonces quedaría solamente así, 2 por 4x menos 1x, 4x menos x, y me queda 3x, y 1 más 8 da 9, dividido 1 menos x elevado a la 5. Al final podemos multiplicar este 2 con esta expresión, o podemos dejarlo así, 2 por 3, y nos queda 6x más 2 por 9, 18, dividido 1 menos x elevado a la 5. Y este vendría a ser el resultado de la tercera derivada de esa función con respecto a x. Si ustedes se fijan, entonces lo que hicimos fue más que todo aplicar el teorema del cociente y el teorema de la potencia. Entonces, esperando que hayan comprendido este ejercicio, gracias, ¿verdad?, por su atención, y nos vemos en los próximos videos.